capítulo 17, versículo 16 en adelante. Vamos a leer hasta el final del capítulo. Si tiene su libro devocional, usted puede mirar que estamos en la página 14, es donde vamos a estar esta mañana. Dice así la Escritura en Hechos 17, versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir en algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues él es quien da vida a todo, da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar de que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, a una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Oremos. Señor, gracias en esta mañana por el tiempo que hemos tenido de adoración y alabanza a ti. Ahora, Señor, queremos pedirte que tú bendigas tu palabra, que tú, Señor, nos hables a través de ella, que pueda tu Espíritu Santo hablar a cada corazón aquí presente, que ha venido para escuchar la voz tuya. Permite que sea tu voz la que hable en estos momentos, que a través de tu Espíritu guíes a el paso a dar de creer en ti, o también, Señor, al de dar una vida completa a ti para la gloria tuya. Pedimos tu bendición en esta mañana al estudiar tu palabra, en el nombre de Cristo. Amén. Puede sentarse. El tema de esta mañana, basado en este pasaje, es: Dios existe, es y espera algo de ti. José es ahora cristiano, el nombre de él está posiblemente cambiado. Pero no siempre fue cristiano. Creció musulmán, amando a Alá. Desde niño se le enseñó que era pecado o que era pecador y que no merecía el perdón de Dios o de Alá. Él podía ver su corazón malo y sucio, y desde niño fue enseñado que debería de hacer guerra en contra de los incrédulos. ¿Quiénes eran los incrédulos? Los hindúes, los judíos y especialmente los cristianos. Su odio hacia ellos creció y decidió hacer algo más al respecto. José se incorporó en el grupo que se prepara para Jihad.
hacía muchas oraciones que apoyaban la idea de hacer guerra en contra de los infieles. Cuando supo que unos misioneros de la India habían venido a predicar en su pueblo, planearon ir para tratar de convertirlos, pero el plan falló. Uno de sus amigos se convirtió a Cristo. José estaba cansado de defender algo que lo hacía sentir odio y estaba aterrorizado en pensar que después de la muerte vendría el juicio de Alá. No tenía paz, no tenía seguridad, no tenía comunidad. Cuando otro amigo se convirtió a Cristo, todo su mundo se desbordó. Su sobrina llegó a enfermarse, del punto de estar cerca de la muerte, sin tener que comer. Se sintió aún peor, desilusionado con el Islam. En ese momento se quebrantó y lloraba, no sabiendo qué hacer para ayudar a esta sobrina de él. Fue en ese momento que su amigo David le llamó por teléfono. Ese que se había convertido le llamó y además le dio una Biblia y le dijo que en este libro había encontrado la esperanza. José empezó a leer los evangelios, y se dio cuenta de la vida de Jesús y le impresionó. Y empezó a comparar cómo este Jesús que menciona la Biblia era diferente a lo que él había aprendido de su religión. La vida de Jesús le impresionó tanto, le tocó, y al mirar esa diferencia, decidió también seguir a Cristo. La religión de José no le dio ninguna paz, sino que le llenó de odio hacia otras personas. A medida que pasó el tiempo, se dio cuenta de que su religión le dejaba un vacío en su vida, en su corazón. Este religioso encontró al Dios que existe, que es y que espera algo de ti en esta mañana. Esto es lo que vamos a ver en esta mañana en el capítulo 17, cómo Pablo comparte con un grupo totalmente diferente, a diferencia de los tesalónicos que entendían la escritura, que la conocían, y los de Berea también. Esta gente eran politeístas, eran filósofos religiosos, que no tienen ningún trasfondo religioso como los judíos. Similar a José, en la historia, que seguían una religión, pero esa religión les dejó también a ellos vacíos. Y Pablo les explica que hay un Dios que existe, hay un Dios que es, y hay un Dios que espera algo de ti. Si eres religioso, abierto de mente en esta mañana, y crees que todas las religiones son iguales, escucha lo que Dios te dice hoy. O si eres religioso intolerante, escucha lo que Dios te dice hoy. Si tú ya has creído en Cristo, escucha cómo Dios es y qué es lo que desea de todos nosotros, incluyéndote a ti y a mí. Escucha cómo Él te llama a compartir también el Evangelio a las personas que no tienen el mismo contexto tuyo, que no han escuchado las buenas nuevas o que son religiosos. Dios te habla a ti en esta mañana, quiere que le conozcas, quiere que sepas que también espera algo de ti. Veamos qué es eso. Primero, miremos qué Dios es. Versículos 16 a 21. Pablo llega a Grecia. Es una ciudad que era llamada, donde la democracia era muy importante, era una ciudad-estado, que le llamaban en ese entonces, prominente. Y si ustedes se acuerdan un poco de la historia, Alejandro el Magno hizo que la cultura griega influenciara a todo el mundo en ese entonces. La literatura, el arte, la oratoria, la filosofía, la cultura, el idioma, todos influenciaron el mundo de ese entonces, y es más, hasta hoy. Algunos han estudiado en la escuela los filósofos Sócrates, Platón, Epicurio, Zeno. Todos estos hombres vinieron de ahí, de Atenas, de Grecia. El idioma griego, por ejemplo, el griego común, le llaman koiné, fue el idioma que dominó en ese entonces, y es más, el Nuevo Testamento, el que hemos leído en esta mañana, fue escrito en ese idioma, el idioma koiné griego.
Grecia fue conquistada por Roma en el año 146 después de Cristo, pero siguió siendo una ciudad muy importante. Pablo llegó ahí y lo primero que le llama la atención, ¿qué es? ¿Las esculturas y todo eso? No. ¿Los edificios, los panoramas, la educación? No. Lo que le llama la atención es la idolatría. Vea el versículo que dice, versículo 16. Vea lo que dice. San Pablo dice que viendo la ciudad entregada a la idolatría, dice, su espíritu se enardecía, le exaspera, le molesta. ¿Por qué le molesta? Porque sabe que Satanás tiene cautivos a estas personas siguiendo a dioses que no son dioses. Es más, Pablo escribió en 1 Corintios 10, 19 y 20. Escuche, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipe de los demonios. Pablo dice, los demonios están detrás de la idolatría de esos ídolos que ustedes adoran. Y si lo hacen, van a entrar en la idolatría. Satanás está detrás de la idolatría. Pablo mira esto en Atenas y le enardece, le mueve, le exaspera, le molesta. Esto debería molestarnos a nosotros también. La gente que no adora a Dios debe de molestarnos, llevarnos a entender que estas personas están atadas por Satanás y necesitan que les comuniquemos el Evangelio. En Atenas habían aproximadamente 300,000 ídolos. Usted dice, ¡wow! Cantidad de ídolos. En la India hay 330 millones. Vea una pequeña foto para que se dé una idea de cómo es la idolatría en la India. Estas personas caminan y se muestra la siguiente, o la primera foto de la siguiente. Tienen que subir estas escaleras hasta arriba. Esos son los pies de la persona que está subiendo ahí. Están personas en este lugar, están buscando el agrado de este Dios. Los hindúes. 330 millones de dioses. Los hindúes adoran en la India 330 millones de dioses, pero los hindúes adoran a 33 millones de dioses. Esto es lo que llamamos ser politeístas, creen en muchos dioses. Pero además tenemos también a los panteístas que creen que todo es Dios. Y lleva a la autoidolatría, porque todo es Dios y adoramos a todos, también los aparte de los panenteístas que creen que Dios habita en todos y nosotros estamos en Dios. Y también están obviamente las personas monoteístas que creen en un Dios como el Dios de José que hablamos en esta mañana, Alá, pero que no es el Dios de la Biblia. Ayer de casualidad, digo yo, un familiar mío puso un video de Emanuel, cantante hispano. ¿Se acuerdan? Y hablaba, ¿vieron lo que decía? Hablaba de su encuentro con Dios y María. Y siguió hablaba de su encuentro con Dios. Dice que estaba en lo que parecía como una iglesia, al lado tenía a la Virgen María en un cuadro grande. Y hablaba de cómo hace 15 años él había tenido un encuentro con Dios y María. Y luego dijo que había cantado todo el día la canción Enséñame. Y empezó a cantarla. Enséñame a ser feliz, a dar amor, a perdonar como perdonas tú. Ay, mire, qué bien canté, ¿verdad? Me salió ahí. Dice, la canté todo el día, dijo esto. La canté todo el día a Jesús, silencio. Y la canté todo el día a María, aplausos. Siguió cantando la canción, finalizó diciendo, hay que enamorarse más. Yo terminé confundido con este encuentro. ¡Qué confusión! Esto también es idolatría. No entendemos quién es el Dios verdadero. Debemos de entender que los ídolos son un reflejo nuestro, de nuestro deseo de llenar lo que Dios no puede llenar.
Es el deseo de alcanzar a Dios a nuestra manera. Y usted va a decir, qué tontos, ¿por cómo están adorando todos esos dioses? Que no son reales. Pero ¿sabe qué pasa? Muchos de nosotros tenemos un Dios también. Los ídolos son el fracaso, son el reflejo nuestro. Y muchas veces estos ídolos son un poco más contemporáneos para nosotros. Y aún nosotros los cristianos caemos en esta trampa. Decimos que Cristo es Rey de nuestra vida, pero lo que te controla es tu orgullo. Decimos que Dios es que dices que Dios es tu vida, que te controla, pero tus posesiones te controlan, tus deseos te controlan, tus aspiraciones te controlan. Si Cristo no te controla completamente, estás también adorándote a ti mismo, lo que yo llamo egolatría. Estas personas adoran a estos dioses, entre comillas, pero nosotros también tenemos ese problema. Pablo dice, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. La estrategia de Satanás es ocultar el Evangelio por medio de la idolatría. Pero la respuesta a esto es el Evangelio de Jesús, que Jesús es la respuesta. Vean los versículos 17, Pablo dice que discutía con los judíos, ¿qué cosa? Estaban discutiendo el Evangelio de Jesús y de la resurrección. ¿Sí ve lo que está pasando ahí? Les predica el Evangelio de Cristo, de la resurrección. Ese es el Evangelio, las buenas nuevas, las buenas noticias. No está interesado Pablo en filosofar, sino en presentar a Cristo. El Evangelio de Jesús es la respuesta a la persona para poder dejar la idolatría. Pablo lo sabía, lo creía, lo había experimentado y ahora estaba compartiendo con toda persona. Y si tú estás buscando algo que llena tu vida, buscas placeres, buscas cosas que llenen, quieres entender que solamente Dios puede darte esa llenura que tú buscas. Pablo dice en los versículos 17 en adelante que estaba filosofando con varias personas. Vean lo que están ahí, los epicúreos, dice, y también los estoicos. ¿Quiénes eran estos hombres? Los estoicos seguían las enseñanzas de Zenón, más o menos 300 antes de Cristo, y creían que todos somos descendientes de una persona. Creían en la disciplina personal, creían en las virtudes, creían en la lógica. Y creían también que Dios es todo, eran panteístas. Pero ellos decían, los dioses no tienen mucho que ver con nuestra vida. Estos eran los epicúreos. Perdón, los estoicos. Los epicúreos, dice, buscaban la felicidad. Ellos buscaban el placer, el contentamiento a través de los placeres, y los dioses ni se metían con ellos. Creían que los dioses solamente estaban interesados en otras cosas, pero no en las vidas personales. Eran más o menos ateos prácticos. Pablo está hablando con estos hombres, y estos hombres le invitan a Pablo a hablar más sobre qué está enseñando, esto de la resurrección de Jesús. ¿Por qué no vienes y nos hablas? Pablo les va a presentar a ellos cómo Dios existe, cómo Dios es el creador, cómo es el sustentador, cómo es el soberano Dios que se ha manifestado a través de Cristo, y cómo manda que a través de Cristo cada persona pueda experimentar la transformación a través de Él. Pero Pablo le dice, para esto hay que arrepentirse de la idolatría y dejar esto para seguirle a Él. Vean los versículos 22, cómo les explica que Dios existe. Versículo 22. Pablo se pone en pie en el Areópago. Mire cómo era este lugar donde Pablo se paró. Hoy tenemos una foto del Areópago. Pablo estaba más o menos ahí en la punta ya, estaba hablando. Se para a hablarles. Tenía una panorama increíble de toda la ciudad, del mercado, lo que llamaban el lugar donde él había estado platicando con la gente. Lo invitan hasta allá arriba para hablarles sobre estas cosas que él enseñaba. Pablo dice en versículo 22, puesto en pie, en medio del Areópago, dice lo siguiente, y empieza a hablar con él. ¿Qué les dice? Primero les dice que Dios existe.
Le dice, hay un Dios que existe. ¿Y cómo es este Dios? Él les va a explicar. Primero, el versículo 24, vea lo que dice. Que hay un Dios que es el gran creador y Señor de todo. Versículo 24, y el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Pablo empieza a explicar, ustedes son religiosos, tienen todos estos altares, y es más, tienen uno que dice el altar al Dios no conocido, tiene su trasfondo también, cómo llegaron a creer esos ellos, pero ahí está, y Pablo dice, ese es el Dios que les hace falta a ustedes, pero déjenme explicarles quién es ese Dios. Es el Dios gran creador de todo. Pablo en cierta manera le está diciendo, todos sus dioses que tienen no son dioses. El verdadero Dios, el que ustedes no saben ahorita, es el creador y Señor de todos. Ustedes no lo conocen, pero Él fue el que creó los cielos y la tierra. Además, dice en este versículo, que es un Dios que no habita, dice, en templos hechos por manos. Quiere decir que es un Dios que nosotros no podemos hacer, contenerlo, porque trasciende, es supremo, es creador. Él no es parte de la creación para controlar. Si Él es creación, entonces no es Dios. Es el Dios que dice la Biblia en Génesis 1, que fue el que creó los cielos y la tierra. Es un Dios, el gran creador y Señor de todo. Además, versículo 25, vea lo que dice, ni es honrado por manos de hombres, pues Él es quien da vida a todos y aliento a todas las cosas. Les dice también que Dios, este Dios, creador de todo, es también el gran proveedor y sustentador de todo. Él no necesita altares, porque no necesita a nadie que le sirva. Él no necesita ser honrado, porque necesita esa honra. Él es autosuficiente. Es más, Él es el que ha dado vida a todos, dice Pablo. El que te ha dado la vida a ti y a mí. Y no solamente te da la vida, te sustenta tu vida, sostiene tu vida a cada momento. Y si tú estás tratando de alcanzar el favor de Dios con tus esfuerzos, debes de entender que Dios no quiere eso de ti. Dios no necesita tus esfuerzos para conocerle, porque Él es autosuficiente. Pero Él espera algo de ti, y lo va a decir Pablo al final. Creyente, tú también tienes que entender que Dios es tu gran proveedor y tu sustentador en tu vida. Si Él te ha dado el aliento, la vida, Él también te va a cuidar y sostener en cada momento. Y es idolatría cuando nosotros tratamos de hacer las cosas a nuestra manera y aún preservar nuestra vida a nuestra manera y tratar de hacer las cosas que le corresponden a Dios. Debemos de aprender a dar nuestra vida a Dios, perder nuestra vida por Él, porque Cristo dijo, el que busca su vida, la perderá, pero el que pierde su vida por causa de mí, la ganará. Dios es el sustentador, es el proveedor. Además, dice Pablo, versículos 26 a 29, véalo, dice que Él es el Dios soberano, gobernador de las personas. No solamente es el creador que ha dejado todo en marcha. Oh, ahí está. Ahí, hagan ustedes lo que puedan, porque yo no me meto ya. Eso no es Dios. Dios es el soberano Dios, dice que controla todo. Versículo 26, mire lo que dice. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, de Adán, para que habiten sobre la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dios es el que controla la humanidad y las naciones. No son las Naciones Unidas. Es Dios. Y aunque a veces nos cuesta a nosotros y pensar de que ¿quién está en control de este mundo? Este es un caos. Dios está en control. Nos ha creado de un hombre de Adán, es lo que dice Pablo, pero también ha creado los límites de las naciones y tiene control de la historia de las naciones. Desde la confusión en Génesis 11, ha habido caos en este mundo. Y sin embargo, Dios ha establecido los límites hasta dónde va a llegar todo. ¿A dónde va a llegar todo?
El plan de Dios es que a través de Cristo va a presentar este mensaje de Dios, el Evangelio, las buenas noticias, para que Él pueda unir a un pueblo de todas naciones, tribus y lenguas que se unan en la adoración a Dios. Ese es el plan de Dios. Y hasta que eso no se cumpla, no va a tener finalidad este Evangelio. Dios es soberano de las naciones. Dios es soberano de los límites de esas naciones. Controla la humanidad. ¿Será que también nos controla a nosotros? ¿Será que es soberano de nuestra vida? ¿Será que tiene control de tu historia? Piensa en tu vida. ¿Será que Él tiene control? Claro. Y sabe dónde debes de estar en el momento que debes estar. Hoy te tiene aquí, pero Dios tiene su plan para tu vida. Yo nunca pensé que el niño que llegó a los 10 años de aquí, que corría a los campos, subía a los árboles, se bañaba en el río, andaba por ahí, todo mocoso, iba a venir a los Estados Unidos. Nunca en mi mente pasó por eso. Ya han pasado 37 años. Eso era plan de Dios, plan soberano de Dios. Ese es el plan que tiene para ti. Yo no sé qué es, pero lo que debes entender es que Dios es soberano de tu vida. Él tiene control de tu historia. Y Él va a llevar a cabo su voluntad en tu vida. Versículos 27 y 28 también dice que el propósito de todo esto, el propósito de establecer estas naciones, establecer estos límites, ¿qué es? El propósito de nuestra existencia, ¿qué es? Para que busquen a Dios. Ese es el deseo. El propósito es buscar a Dios, pero no a nuestra manera, porque nuestra manera es como palpar en la oscuridad. Si queremos conocerle, tenemos que darnos cuenta de lo que Él ha puesto, está diciendo Pablo, a nuestro alrededor, que demuestra que Él es, que Él existe. Como la creación. Y darnos cuenta que esta creación Dios la hizo y nos hizo a nosotros. Y el deseo es que nosotros miremos, entendamos que Dios nos está llamando a tener una relación con Él, a buscarle a Él. Y Pablo le cita un poeta griego y les dice que en cierto sentido todos nosotros, dice, somos de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos hizo. Dice, y nos movemos también en Dios. ¿Por qué? Bueno, porque Dios está presente, soberano sobre todo, y está viéndonos, está activo en nuestra vida también, mostrándonos, llamándonos para que le busquemos. Ahora note, estas personas no conocían al Dios de la Biblia. Usted que está en esta mañana aquí presente, sabe mucho más. Así que si usted quiere conocer a Dios, será muy difícil. No, tiene la palabra de Dios. Dios está cerca. Pablo dice, Dios está cerca de ustedes y ustedes observan lo que está pasando. Es más, esta búsqueda de ustedes por todos estos dioses y ese vacío que tienen de ese Dios no conocido es una indicación de que Dios está cerca. Dios está llamándoles a seguirle a Él. Versículo 29 dice, pero deben de entender, dice, que Dios, dice, no es, la divinidad dice, no es semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. ¿Qué está diciendo Pablo? El Dios verdadero no es un Dios que tú puedes manipular y controlar y hacer una imagen y decir, oh, este es mi Dios. Ese no es Dios. Dios no puede ser creado a nuestra imagen. Si puede ser creado a nuestra imagen, entonces no es Dios. Dios no es un ser creado. Crear algo que represente a Dios, visible o invisible, es un error. Es idolatría. Y la Biblia es muy clara en Éxodo 20 que dice, no te harás imagen ninguna de semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas, ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Es claro, Dios dice,
Dios no puede ser imagen mía porque yo no soy una cosa, yo soy el Dios supremo que he creado todo, Dios poderoso, que sustento todo, y tú no puedes hacerme a tu imagen. Debes también entender que como cristiano, tú no puedes acomodar a Dios en tu vida. Tú no puedes darle parte de tu vida y decir, Dios, esto está bien, pero esto no está bien. Eso es lo mismo. O Dios es de veras tu Dios, que tú te rindes a Él, le sigues a Él, o Dios va a hacer algo más, que tú quieres controlar y manipular a tu manera. Tú no puedes hacer eso. Dios no es esa persona. Dios no puede ser acomodado a tu vida como tú quieres. Cuando tú de veras conoces a este Dios, te sometes a Él, te rindes a Él. Además, Pablo en versículo 30 les dice que, mire, Dios habiendo, dice, pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. ¿Qué está diciendo Pablo? Que Dios ha sido misericordioso, paciente, ha esperado y esperado y esperado. No ha ejecutado su juicio sobre este mundo a pesar de nuestra rebeldía, nuestra ignorancia de no seguirle, a nuestra ignorancia de seguir ídolos que no son Dios. Dice, Dios es paciente. Sin embargo, dice que Él espera algo de nosotros. ¿Qué es? Dice, ha pasado todos estos tiempos por ahora, pero manda ahora, vea el versículo 30. Ahora, ¿qué pasa? Manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Qué está pidiendo Dios? ¿Qué espera Dios de ti? Que te arrepientas. ¿Que te arrepientas de qué? De tu idolatría. De seguir a un Dios falso, que no es Dios. Dios manda que te arrepientes de eso. Y es muy claro que si no lo haces, versículo 31 dice que va a haber un juicio, y adivinen quién va a ejecutar ese juicio. Cristo. Porque debes de arrepentirte de tus pecados y creer en Cristo. En uno de mis libros favoritos, El león, la bruja y el armario, un escrito libro por C.S. Lewis acerca de estos niños que van a Narnia. Y resulta que en Narnia siempre es invierno, porque la bruja ha hechizado Narnia, y el autor está implicando que esa es la magia, ha congelado el mundo, siempre es invierno. Pero lo que me llama la atención es que los animales empiezan a decirle a los niños que llegan a Narnia, les dicen que el león está en movimiento. ¿Y cómo puede ver que ese león está en movimiento? El león Aslan es el gran rey. Realmente es el personaje que corresponde a Cristo. Dice, ha empezado a moverse. ¿Y qué está pasando? Y empiezan a haber cambios en Narnia, se empiezan a descongelar ciertas partes, lo cual está indicando que Aslan viene otra vez. ¿Qué está diciendo aquí? Que Cristo viene otra vez. Esto lo hemos escuchado nosotros, ¿cierto? Lo escuchamos hace 2 semanas. Quiere decir que la evidencia está mostrando que Cristo viene pronto. Y Dios quiere que tú vengas a un arrepentimiento. ¿Por qué? Porque viene pronto y va a juzgar si tú no has creído en Él. Tú tienes la respuesta de conocer al Dios vivo y verdadero a través de Cristo, y ya no tienes excusa. Es más, si después de esta mañana tú no recibes a Cristo y lo has entendido claramente, no tienes excusa. Su juicio vendrá y será por aquel mismo que Él resucitó de entre los muertos. Esa es la respuesta para ti. Esa es la respuesta para salvarte, para cambiarte y darte una nueva vida. En 1 Tesalonicenses, Pablo escribió esto acerca de los tesalonicenses, los que hablamos la semana pasada, cómo habían creído. Vea lo que dice Pablo. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. ¿Se acuerdan? Fueron renuentes. Algunos de ellos creyeron, otros resistieron. Y cómo dice, os convertisteis
De los ídolos a Dios, arrepentimiento. De los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Dice, Dios les salvó a ustedes, lo vimos cuando ustedes dejaron sus ídolos y rindieron sus vidas al Dios verdadero. Y dice ahora, esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Él es el que te libra de ese juicio a través de su muerte y su resurrección. ¿Cuál es la respuesta de las personas que escuchan esto de Pablo? Versículo 32 dice que algunos de ellos se burlaron. Estos que estaban dispuestos a escuchar nuevas ideas no estaban tan abiertos, se burlaron. Creían en una cantidad de ideas filosóficas, pero no de un Dios, hombre que vino a morir por ellos para salvarles y rescatarles de la manera vana de vivir. Así es la filosofía intelectual hoy día. Se discute, se habla, pero poco se hace. Así es con la religión, mucho para hablar y hacer, pero nunca para asegurar una relación permanente con Dios y la seguridad de tener la vida eterna. No te lo da, como a este hombre José. Y para estas personas es una locura, pero ¿sabe qué? Esta locura es el mensaje de Dios para ti y para mí. Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Dice el versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación de eso, de la cruz, de la resurrección de Cristo. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Eso es lo que ellos buscaban, griegos, más conocimiento, más conocimiento. Judíos, muestren los milagros. Pablo dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locuras. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Es la cruz de Cristo la que te salva. Cuando tú llegas a ese punto de que dices, Cristo murió por mí, por mis pecados, y ahora yo me arrepiento para seguir al Dios vivo, es cuando Dios te salva, te transforma, te lleva de tu religión a una relación con Dios, una relación con Cristo. Y quizás en esta mañana tu respuesta es como estos hombres, te burlas. O quizás no te burlas, pero en cierta manera te burlas cuando dices, yo no quiero. Yo no quiero. Yo estoy bien. Todo el mundo está bien. La Biblia te dice, no. No estás bien. Dios es. Dios existe y demanda de ti que te arrepientas. Dice en versículo 34 que algunos creyeron. Reconocieron al Dios verdadero y le siguieron. Dios existe y te ha dado a su Hijo para salvarte y darte vida en Él. Ahora el Dios espera que te arrepientas de tus pecados, vengas a Él y le sigas. Y si no eres creyente, ese es tu llamado, así como estas personas que miramos. Dice que Dionisio, Dámaris, fueron algunos de los que creyeron en este mensaje. Él te llama en esta mañana a que creas en Él. ¿Y tú que eres creyente? ¿Qué te llama Dios en esta mañana? Deja tus ídolos. De seguir tus ídolos. Cuando leía la historia de José, este hombre musulmán, muy activo tratando de destruir a todo el mundo, el autor da varias sugerencias en cuanto a cómo alcanzar a un musulmán para Cristo. ¿Saben qué es lo número uno que decía este autor que debemos hacer?
mostrar la diferencia de vivir una vida siguiendo a Cristo y una vida siguiendo una religión. Y decía el autor, ellos quieren ver. Nosotros que decimos que creemos en Cristo, ellos quieren ver qué es eso. Y si no ven la realidad de Cristo en la vida nuestra, ellos dicen, ¿para qué? Y esto fue lo que impulsó a este hombre a dar su vida a Cristo. Si tu vida no es fiel a Dios, si todavía vives en la idolatría, si todavía estás mediocre, no va a haber ningún impacto en la vida de otros. Dios te llama a ser fiel. Dios quiere que vivas para Él, que le sigas a Él y que muestres con tu vida que de veras vives para este Dios que es, que existe y desea que todo mundo también llegue al punto del arrepentimiento. Señor, gracias en esta mañana por tu palabra. Tú eres el Dios que nos ama con un amor supremo. El hecho está muy claro. Nos diste a tu Hijo, tu único Hijo, Dios hombre, para venir, morir por nosotros en nuestro lugar. Señor, en esta mañana confesamos que nuestros ídolos no pueden salvarnos. Ni siquiera una imagen que represente o que digamos que te represente a ti no nos puede salvar. Esa es vanidad, Señor. Permite que en esta mañana miremos al Dios vivo y real que desea salvarnos a través de ese hombre Cristo que vino y murió por nuestros pecados y que desea que todos lleguen a ese arrepentimiento y puedan seguirte, porque llegará ese día que tú juzgarás a todo basado en lo que Él ha hecho. Pero al creyente puede esperar ese día con gozo, con alegría, sabiendo que tenemos una vida eterna segura con Él, no por lo que hemos hecho, no por lo que podemos hacer, pero por su gracia dada a través de la cruz de Cristo. Te ruego por los que no han dado ese paso en esta mañana, que den ese paso de arrepentimiento. Y por los creyentes que estamos aquí en esta mañana, aquellos que estamos todavía mediocres, haciéndote a nuestra imagen, guíanos a ti, en el nombre de Cristo. Amén.